Fisiopatología. Las ondas del sonido viajan a través del canal auditivo del oído externo hasta llegar al tímpano o membrana timpánica para así hacerla vibrar. Esta membrana separa el oído externo del oído medio. El movimiento del tímpano moverá los huesecillos del oído medio, en específico el primer hueso llamado martillo. Este movimiento se traslada al segundo hueso denominado yunque y por último al hueso estribo, el cual está en contacto con la ventana oval, la cual se encuentra en contacto con la cóclea. El órgano vestíbulo-coclear está formado por la cóclea y el vestíbulo. La cóclea contiene 5 secciones dentro de ella, en la cual en cada una de estas secciones existen 3 cavidades. Cada una de estas cavidades está formada por 3 conductos o escalas: escala vestibular, escala media y escala timpánica. La escala vestibular se separa de la media gracias a la membrana de Reissner y la escala media se separa de la timpánica gracias a la membrana basilar. Sobre la membrana basilar se apoya el órgano de Corti, donde se localizan las células ciliadas denominadas otolitos, las cuales son encargadas de la audición. Estas células sensitivas hacen sinapsis neuronal con una neurona sensitiva cuyos axones forman el nervio auditivo. La escala vestibular y timpánica tienen perilinfa, mientras que la escala media tiene endolinfa, la cual presenta alta concentración de potasio. Una de las formas de comprender la fisiología de la cóclea es aplanando esta misma de forma cilíndrica en forma de U. Así, un extremo consiste a la escala vestibular y el otro extremo a la escala timpánica. Por lo tanto, lo que esté en medio se le denominaría la escala media junto con la membrana basilar sobre la cual están situados los otolitos. La vibración de la perilinfa situada en la escala vestibular provocada por la transmisión de la vibración hacen que también se mueva la membrana basilar y el movimiento de las células ciliadas o otolitos. Por último tenemos el órgano de Corti, que posee las células pilosas, las cuales entran en contacto con la membrana tectorial, la cual produce una emisión de sonidos. Estas células pilosas se polarizan y despolarizan gracias a un intercambio de potasio entre la endolinfa rica en potasio con la célula pilosa o célula ciliada. El potasio entra despolarizando la célula, al igual que entrada de calcio, el cual libera neurotransmisores que estimulan la neurona sensitiva. Fisiopatología de la otitis media. Principalmente se relaciona directamente con la función de la trompa de Eustaquio, la cual tiene 3 funciones: ventilación, protección y audición. La mayoría de las otitis medias son precedidas por infecciones virales y hay aparición subsecuente de la infección bacteriana. Los niños tienen la trompa de Eustaquio más corta, recta y menor complianza. Se divide en 3 fases. La primera fase sería la fase de congestión o inflamación. Se presenta una rinofaringitis previa, otalgia intensa, fiebre, llanto, irritabilidad, rechazo al alimento. El tímpano está rosado, el triángulo luminoso desaparece, la superficie timpánica está enrojecida, con motilidad disminuida o ausente. La siguiente fase sería la fase de colección o exudativa. Aquí aumenta la otalgia intensa, interrumpe el sueño, la fiebre está por encima de los 39 grados centígrados, se acompaña de causa vómito y anorexia, psicomomialgias, artralgias y en ocasiones diarrea, hipocausia y acúfenos, y por último el tímpano está abombado. En la tercera fase sería la de superación. Aquí se demuestra una perforación timpánica y dolor de membrana disminuye. Al diagnóstico se hace una historia clínica, al igual que se hace una exploración física. Esta sería la otoscopía. Aquí se puede ver el borramiento del triángulo luminoso, la superficie timpánica enrojecida, motilidad disminuida y abombamiento timpánico, al igual que perforación timpánica. A los criterios del diagnóstico de la otitis media se dividen en 2, que sería la otitis media ya confirmada o la otitis media probable. En la otitis media
se puede apreciar una otorrea o otalgia en las últimas 24 a 48 horas y en la otalgia hay más abombamiento timpánico con o sin fuerte enrojecimiento. En la otitis media probable no hay otalgia y no se hace una otoscopía. Se aprecia evidencia de exudado en el oído medio con fuerte enrojecimiento timpánico más catarro reciente. Y en la otoscopía hay otalgia explícita en el niño mayor o llanto injustificados de presentación brusca, especialmente nocturno y después de varias horas de cama, al igual que catarro reciente. Explicación fisiológica de signos y síntomas. La presencia de líquido en el oído medio se demuestra o confirma de modo típico por medio de otoscopía neumática. En ausencia de líquido, la membrana del tímpano se desplaza de modo visible con la aplicación de presión positiva y negativa, pero al haber líquido, el movimiento mencionado se amortigua y disminuye. Los signos y los síntomas que acompañan a la infección pueden ser locales o de orden general, como otalgia, otorrea, hipoacusia y fiebre. Suele ser evidente el eritema de la membrana timpánica, pero no es específico, como suele advertirse cuando aparece con la inflamación de la mucosa de las vías respiratorias superiores. Otros signos y síntomas señalados en ocasiones comprenden vértigo, nistagmo y zumbidos. Fiebre. La fiebre se produce cuando algo aumenta en el punto de regulación del hipotálamo, lo que desencadena la vasoconstricción y el alejamiento de la sangre desde la periferia para disminuir la pérdida de calor. A veces se induce la aparición de escalofríos que incrementa la producción de calor. Estos procesos continúan hasta que la temperatura de la sangre que irriga el hipotálamo alcanza el nuevo punto de corte fijado. Al modificar este valor de corte del hipotálamo y disminuirlo, se inicia la pérdida de calor mediante la sudoración y la vasodilatación. La fiebre es el resultado de pirógenos exógenos que inducen la liberación de pirógenos endógenos, tales como la interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, y interleucina 6, y otras citocinas que luego activan los receptores de citocinas o de pirógenos exógenos que activan directamente los receptores semejantes a TOL. Vértigo. El vértigo periférico es el causado por la afectación del laberinto, oído interno y nervio vestibular, el que lleva la información del equilibrio desde el oído interno al cerebro y es el más frecuente. Los pacientes suelen presentar además pérdida de audición y zumbidos, presión y dolor en el oído. El vértigo es una ilusión de relación temporal que empeora con el movimiento de la cabeza, debido habitualmente a una asimetría de la actividad de las neuronas de los núcleos vestibulares del lado derecho e izquierdo. En el mantenimiento de la postura y la orientación espacial intervienen tres sistemas sensitivos: el sistema visual, el sistema sensitivo somático y el sistema vestibular. Estos tres sistemas se complementan y compensan en caso de la disfunción de alguno de ellos, ya sea parcial o totalmente. El vértigo representa ya sea una estimulación fisiológica para la cual no existe una adaptación previa o una disfunción patológica de cualquiera de estos tres sistemas. El más importante es el sistema vestibular, cuya disfunción es la causa más frecuente de vértigo. Nistagmo. El nistagmo es el movimiento de espasmos rítmico e involuntario de los globos oculares, hacia adelante y hacia atrás, horizontal, verticalmente o en rotación. Es causada por un deterioro temporal o permanente de la tensión de los músculos oculares, relacionado con alteraciones en el sistema que estabiliza esta tensión. La posición ocular en todo momento es el resultado de la concurrencia de impulsos nerviosos sobre los núcleos de los pares craneales oculomotores, emitidos desde las vías supranucleares y desde las vías y centros de los sistemas oculomotores. Para que los movimientos oculares estén bien coordinados, los impulsos que estimulan su producción deben guardar un equilibrio. Cuando este equilibrio de los impulsos que controlan la movilidad ocular se rompe, aparecen los nistagmos. Hipoacusia. La hipoacusia puede clasificarse como de conducción, neurosensorial o mixta. Hipoacusia de conducción es secundaria a lesiones en el conducto auditivo externo, la membrana timpánica o el oído medio. Estas lesiones impiden que el sonido sea conducido de manera eficaz al oído interno. La otitis media, secretora de un derrame en el oído medio como resultado de la resolución incompleta de la otitis media aguda o de la obstrucción de la trompa de Eustaquio sin infección. Los síntomas consisten en la hipoacusia. Otalgia y otorrea es el dolor propio del oído y se debe a procesos inflamatorios traumáticos o tumorales que asientan en el oído. Bien, empezamos con el tratamiento farmacológico de una otitis media aguda, que principalmente se empieza con un tratamiento sintomático. El tratamiento de elección en todos los casos es la analgesia, siendo suficiente en la mayoría de los casos ibuprofeno o paracetamol. Recordemos que ambos son
están catalogados como AINES, exceptuando el paracetamol, pero ya diremos por qué. El ibuprofeno es un fármaco que es ampliamente metabolizado en el hígado por la hidrolización y la carboxilación del grupo isobutilo, y sus metabolitos carecen de actividad farmacológica. El mecanismo de acción del ibuprofeno es inhibidor de las prostaglandinas, como ya la mayoría de los AINES. Este fármaco ayuda a aliviar síntomas de dolor, fiebre e inflamación, tendiendo uno de sus efectos adversos más comunes es principalmente problemas gastrointestinales. Ahora hablemos del paracetamol. El paracetamol, su mecanismo de acción no se conoce aún como tal, pero se cree que el paracetamol actúa a nivel del sistema nervioso central y en menor grado bloquea la generación del impulso doloroso a nivel del periférico. Se cree que el paracetamol aumenta el umbral del dolor inhibiendo la síntesis de prostaglandinas mediante el bloqueo de las ciclooxigenasas en el sistema nervioso central, específicamente en la COX-3. Sin embargo, el paracetamol no inhibe de forma significativa las ciclooxigenasas en los tejidos periféricos. El paracetamol se metaboliza principalmente en el hígado, de un 90-95% del fármaco, siendo eliminado principalmente en la orina. Como se dijo anteriormente, el paracetamol o acetaminofén es un analgésico, pero también posee propiedades antipiréticas. Esto quiere decir que alivia problemas de fiebre. La mayoría de las veces el tratamiento sintomático no funciona, así que por ende se necesita un tratamiento se necesita una antibioterapia para la otitis media aguda. Los antibióticos que se administran para otitis media aguda son principalmente penicilinas o cefalosporinas. Las penicilinas principalmente se dan con ácido clavulánico, ya que como actualmente se conoce hay muchísima resistencia hacia los antibióticos. Por ende se recomienda dar amoxicilina con ácido clavulánico. Recordemos que el mecanismo de acción de las penicilinas, o en este caso la familia de los beta-lactámicos, son inhibidores de la pared celular. Uno de los efectos adversos más conocidos de dar penicilinas, o en este caso familia de los beta-lactámicos, es el síndrome de Stevens-Johnson. El metabolismo de las penicilinas, en este caso la mayor parte del 75% se metaboliza por vía renal y es ampliamente distribuida por todos los tejidos. Atraviesa la membrana placentaria y hematocefálica si está inflamada, y placentaria. Bien, en caso de que nuestro paciente sea alérgico a este tipo de antibióticos como las penicilinas o las cefalosporinas, nuestra alternativa es los macrólidos. Recordemos que los macrólidos actúan en la pared celular, pero estos inhiben la síntesis de proteínas, exactamente la porción 50S. Pueden ser bacteriostáticos que bloquean simplemente, o en dosis altas es bactericida, o sea, mata. Recordemos que actúa en gram positivos aerobios. Los fármacos que podemos dar en este caso son los claritomicina, eritromicina o acitromicina. Mayormente la acetaminofén funciona en gram negativos. Al igual que de distintos fármacos, como dijimos los analgésicos o las cefalosporinas o penicilinas, esta también tiene efectos adversos, siendo así una colitiasis hepática o hepatitis colitásica. Frecuentemente este tipo de efectos adversos se da con las eritromicinas, y a menor grado son fiebre y erupciones cutáneas. Para que estos efectos adversos se quiten, simplemente desaparecen al interrumpir el fármaco. Como tratamiento no farmacológico tenemos la alternativa quirúrgica, que consiste en la implantación de tubos de timpanostomía. Su actividad es sustituir a la trompa de Eustaquio y facilitar la ventilación y presión positiva de la cavidad del oído medio. Es la técnica más efectiva para eliminar el fluido del oído y normalizar la mucosa, mejorar la audición y mantener la aireación del oído medio. También está la meningotomía, que puede realizarse en caso de abombamiento de la membrana timpánica, sobre todo si hay dolor intenso, persistente, fiebre, vómitos o diarrea. Se monitoriza la audición, la timpanometría y el aspecto y el movimiento de la membrana timpánica del paciente hasta confirmar su normalización. Y la mastoidectomía, que se utiliza si no se presenta una mejoría clínica con tratamiento de 4 a 72 horas, o si se presenta exteriorización de un absceso mastoideo, o en presencia de otorrea purulenta y o tejido de granulación resistente a tratamiento tópico y sistémico con antibióticos durante más de 2 semanas. Reflexión y conclusión. Para este equipo, la realización de este trabajo fue un proceso entretenido y creativo, donde pudimos poner a prueba nuestro trabajo en conjunto y nuestros conocimientos. Cada uno cumplió con su parte y las expectativas respectivas, ya que no se nos complicó nada en general, sino que se logró concluir este trabajo rápida y efectivamente,
llevándonos una buena experiencia y retroalimentación sobre los temas que nos tocó, ya que gracias a la investigación pertinente pudimos concretar nuestro aprendizaje. Para concluir, podemos mencionar que hacer un podcast fue una buena idea. Este tipo de proyecto nos interesó y nos agradó mucho de realizar.